podemos darnos la bienvenida y ir empezando, ¿les parece? Perfecto. Bien, bueno, bienvenides a este tercer día del coloquio que estamos organizando. Es un coloquio organizado por el Grupo de Estudios de la Cultura Popular, que hemos trabajado en los últimos años investigando un poco lo que llamamos la esfera pública popular. Y este coloquio que titulamos La cultura popular en problemas es un deseo de un poco escuchar voces que están pensando en este campo de investigación y desde experiencias diferentes en torno a algunas preguntas que nos venimos haciendo. Hoy vamos a hablar de la relación entre cultura popular, poder e ideología, pero los días anteriores otros ejes de los que estuvimos conversando fueron el concepto de lo popular, la cultura popular, sus usos, significados, el valor de la cultura popular, cómo establecer este valor, y nos queda este panel que tenemos de invitadas a Rubén Olivera, Álvaro de Giorgi y Nacho de Boni, que ahora nos van a compartir sus problemas, y seguimos hoy de tardecita con un panel sobre el estudio de la cultura popular, que van a estar Rodolfo Porrini, Ana Laura López, Rosario Radakovich, y luego mañana una actividad que originalmente era presencial, y la idea es que sea más un espacio de taller y de conversatorio. Bueno, dicho esta pequeña introducción, un poco el objetivo de esta mesa es conversar sobre el cruce de fuerzas y tensiones en los que se inscribe la cultura popular en relación a estos términos, la cultura popular, el poder, la ideología, su relación con el Estado, con el mercado, la relación y el cruce con otros ejes conceptuales y de pensamiento como izquierda-derecha, masivo elitista, Estado-mercado y otros que puedan aparecer, y un poco en el espíritu de la investigación en proceso que desde este grupo de estudios tenemos o hemos venido construyendo, algo que nos interesa tiene que ver con meternos en aquellos problemas que la cultura popular nos presenta y de los cuales no es tan fácil salir, aquellas zonas de conflicto, de disputa, de contradicción, también son parte de nuestra investigación, y entonces un poco la invitación que en las conversaciones preliminares a este panel les hacía a Álvaro, a Rubén y a Nacho, era que realmente vinieran a esta mesa a compartir problemas, para poder juntos pensar un poco en esas zonas de conflicto que son tan propias de la cultura popular y de todo aquello que se nos revela cuando intentamos definirlo, analizarlo exhaustivamente, fijarlo y sistematizarlo. Entonces, en ese terreno medio de arena movediza, pero con ganas de colectivamente habitar también estas tensiones y ambigüedades permanentes en las que nos ponen los estudios de la cultura popular, desde ese espíritu un poco las invitamos y les agradecemos mucho que estén acá para compartir. La idea es que cada uno va a tener unos 15 minutos para compartir pensamientos sobre estas cuestiones y luego tener un buen rato para un diálogo más colectivo. Así que mi nombre es Lucía Nasser, no me presenté, disculpas, y parte de este grupo que estamos organizando el coloquio son Pablo Alvira, Débora Duarte, Alejandro Gortázar, Gustavo Remedi, Federico Prich y Marisa Ruiz, que andan por ahí. Si está todo bien, vamos a grabar. Pregunto porque si bien los ponentes saben de esto, las personas que no quieran aparecer en el video, está bueno que apaguen su cámara y sepan que vamos a estar grabando, y esto después quizá se publica, así que quien no quiera aparecer puede o manifestar su negativa o anular su imagen. Así que por chat también se pueden ir mandando preguntas hacia el final. Y bueno, la propuesta es escuchar a Rubén, a Álvaro y a Nacho y después abrir la conversación. ¿Tá? Así que voy a presentar a Álvaro, que por sorteo fue designado como nuestro primer
ponente. Álvaro es antropólogo, docente e investigador del Centro Universitario Regional Este UDELAR. Ha trabajado sobre fiestas populares, políticas de la memoria del pasado reciente y en este último tiempo políticas culturales desde la implementación de un departamento y un programa de maestría sobre este campo de estudios en el CURE. Hola Álvaro. ¿Tiene apellido el tal Álvaro? Álvaro Di Giorgi. Bueno, sería bueno que lo ponga, porque parece poco Perdón, respetuoso de tu parte llamarlo Álvaro, ¿ves? lo había presentado con su Poco nombre respetuoso, completo hace unos ¿eh? instantes, disculpa. Bueno, está, pero es que yo necesito saber con quién estoy hablando. Es muy simple. Bueno, en fin, ya está. Con mis alumnos los respeto mucho, entonces que traten mal a una persona que habla, me parece que está muy mal. No, pero ya me había presentado, no sé en qué momento se conectó, ya me había presentado completo. Entonces después pasamos a un ámbito más personal. Pero bueno, entonces voy a comenzar por agradecer la invitación y celebrar este encuentro, y que me parece imprescindible. Y explicitar también desde dónde hablo, ¿no? Bueno, hablo sobre todo desde el espacio académico, desde la antropología, pero en un campo que es hoy en día cada vez más interdisciplinario. Hablo desde mi experiencia de investigación sobre estas temáticas, que alguna mención voy a desarrollar a lo largo de la exposición. Y también hablo de mi contacto más inmediato con este grupo que se da a través de Gustavo, en el cual, en esta implementación que estamos desarrollando acá en el CURE, de una maestría, estamos compartiendo un curso de teoría cultural, y en donde pude familiarizarme, ponerme más en contacto con sus ideas de la esfera pública popular, del transcultural cultural popular, que me parecen bien enriquecedoras. Y bueno, en ese sentido estrechamos ese acercamiento que ya nos conocíamos previamente, pero de que se profundizó más en los intereses de él, pero que son del colectivo que está llevando a cabo este equipo de investigación y que tiene estos resultados ahora. Bueno, para este encuentro, un poco nos plantearon una serie de consignas, ¿ah? Y de modos de presentar el panel que nos convoca. Y bueno, no voy a cumplir con todas las expectativas, las voy a cumplir parcialmente, porque de un par de problemas voy a seleccionar uno, y de las preguntas voy a seleccionar algunas, porque no da el tiempo para todo, para hacerlo en profundidad. Voy a restringirme a una pregunta y a las preguntas, a uno de los problemas, y a la pregunta de qué modo interviene el Estado y el mercado, y si hay una cultura popular de derecha y de izquierda. De todos modos, la pregunta inicial, entre qué cruces de fuerzas y tensiones se inscribe la cultura popular, creo que atraviesa todo, o sea que de algún modo también va voy a estar dialogando con ella. Entonces, el problema, de orden fundamentalmente teórico, ¿no? Sin la pretensión de resolverlo, sino de problematizarlo, ¿no? ¿Cómo pensamos esta relación de cultura, poder e ideología? Bueno, no es nada nuevo que los conceptos son históricos, son situados, contextuales y relacionales, ¿no? Es evidente que el concepto de cultura popular está indisolublemente relacionado al de cultura de élite, por ejemplo. Pero, ¿cuál es el problema? ¿No? Y quiero ser bien claro en esto, ¿no? Me parece que en la teoría social, aún hoy en día,
no tenemos lo suficientemente aceptado, lo estrechamente vinculado, la estrecha vinculación que hay entre las relaciones de poder, lo ideológico y la cultura. Tenemos siglos de acumulación, de sedimentación en el pensamiento social y en el pensamiento del sentido común en general, de que la cultura es una esfera aparte, totalmente autonomizada, que nada tiene que ver con otras dimensiones de lo social en general, como lo político, lo económico, lo ideológico. Entonces, nudo central del problema, sí o sí, pensar la cultura y en lo que atiende más a los intereses de este seminario, pensar la cultura popular, es indisoluble de pensarla en términos de relaciones de poder y en términos de lo ideológico. Creo que eso es central. Por eso estoy siendo tan enfático. Como que no podríamos pensar una cosa sin la otra. Puede llegar a parecer como extremista o reduccionista, pero en todo caso me parece que es un contrabalance a cómo se ha pensado históricamente la cultura en general y la cultura popular en particular, como desgajada de este dominio de las relaciones de poder y de lo ideológico. Bien, entonces, para avanzar en esta problemática sin tener pretensiones de resolverla y a riesgo de cierto esquematismo, voy a plantear algunas de las, como tres fases en la historia de la relación de la cultura y la cultura popular, las relaciones de poder y la ideología, asociadas a cómo van surgiendo ciertas categorías asociadas a la cultura y la cultura popular en particular. Una primera fase que, grosso modo, se podría decir que va de fines del siglo XIX a mitad del siglo XX. Por un lado está la alta cultura, en la Inglaterra victoriana, donde surge el concepto de alta cultura a través de un autor, un crítico literario que se llama Matthew Arnold, que implícitamente tiene su contrapuesto, que es el de baja cultura o incultura, pero directamente no como una categoría válida, sino que es como la oposición de lo que contrasta con el concepto importante que es el de la alta cultura. Después el de la cultura popular tradicional, campesina, folclórica, que se opone a la cultura urbana, compleja, refinada, de las ciudades y de las artes. Y después, más hacia el final de este periodo, el de la cultura de masas, ligada a la industria cultural, como ya sabemos, a la Escuela de Frankfurt. Ni en lo primero ni en lo segundo mencionado hay un vínculo explícito entre cultura, poder e ideología. La alta cultura es lo opuesto a los intereses mezquinos de la política y las ambiciones de poder. Es una esfera espiritual, desgajada del mundo ordinario y mundano, donde prima el valor estético alcanzado por la excelencia. Y como dije, la baja cultura es la ignorancia, es lo opuesto. Ni siquiera puede alcanzar un estatus cultural menos político. En la tercera acepción hay claramente, en la cultura masiva, una conexión con lo ideológico a través de pensarlo como dominación. La cultura de masas es un instrumento de dominación, produce alienación sobre las clases dominadas. La segunda fase, que podríamos decir, grosso modo, abarca la segunda mitad del siglo XX, la alta cultura, ya pasamos a dominar la cultura de élite, y la baja cultura
ya se resignifica como cultura popular o cultura de sectores populares, ¿ah? Y empieza a tener una mejor estimación. La cultura popular ya no se restringe espacialmente a determinados sujetos y prácticas premodernas, campesinos e indígenas, sino que se trasladan a la ciudad, combinan sus tradiciones con nuevas prácticas y visiones del mundo más modernas, son igualmente válidas y mejor consideradas las culturas populares, ¿no? Y sus modalidades híbridas, ¿no? Y sus variantes de artes menores. Por ejemplo, en la religiosidad popular, en las danzas, en la música. Y por otro lado, en este periodo la cultura de masas se intensifica mucho más, ¿no? En cuanto a la dimensión política e ideológica de estos tres registros, tanto en la cultura de élite como la de los sectores populares, poseen una dimensión más político-ideológica. En el caso de esta última es mucho más evidente, es resguardar su identidad colectiva, eso ya es un acto político, por lo general definido como resistencia. La dimensión política de la cultura de masa se amplía, y ya no es solo el lugar de la dominación, sino también de la resistencia por medio del consumo activo de los sectores populares que reinterpretan en función de sus intereses lo que la industria cultural produce. Es la inclusión al núcleo de la cultura de masas del paradigma neogramsciano o birmingamiano. Y lo que sería la tercera fase, que sería lo más actual, ¿ah? Es esto que estoy tratando de insistir, es que toda práctica cultural está atravesada por relaciones de poder y por lo ideológico, sea como dominación, sea como resistencia. Sin embargo, la característica más relevante a estos efectos del campo cultural es esconder este hecho. Todo discurso ideológico se afirma mucho más, donde menos se revela como tal. El sentido común tiene interiorizado que la cultura, sea en su registro más estético, sea en su registro más antropológico, es algo siempre bueno, es algo extraordinario, que se encuentra más allá de las pugnas por el poder, y es por ello que resulta un lugar especialmente apto para plantear contiendas político-ideológicas. En la medida en que siempre aparece como algo desinteresado, moralmente superior, que apunta a lo bello, a la verdad, es especialmente eficaz para construir y fijar representaciones ideológicas escondiendo su carácter de tal. A mí una de las definiciones que más me satisfacen de esta concepción de cultura es la de un autor que muchos deben conocer, que es Edward Said, que da cuenta de esto que se ha generalizado últimamente, la metáfora de la batalla cultural. Dice Said, la cultura es una especie de teatro en el cual se enfrentan distintas causas políticas e ideológicas. Lejos de constituir un plácido rincón de convivencia armónica, la cultura puede ser un auténtico campo de batalla en que las causas se expongan a la luz del día y entren en lisa unas con otras. Bueno, acá aparecen varias cosas que no puedo detenerme ahora, más que lo puedo retomar después, ¿tá? Pero es como que este juego de apariencias entre lo que la cultura dice ser por un lado, ¿ah? Y lo que en tanto analistas podemos interpretar por el otro, ¿no? Esta idea de especie de teatro, de batalla continua, pero que siempre, o en general, presenta como un plácido rincón de convivencia armónica en donde ahí no hay ideología, no hay relaciones de poder, no hay conflicto, ¿no? Como que en esta mirada, ¿no? La cultura es Caperucita Roja, pero en el fondo es el lobo, ¿no? Algo así. Una especie de discurso oculto, también descrito por James Scott, que opera en todas las direcciones, ¿no? Nadie dice lo que verdaderamente piensa la cara en términos de las relaciones culturales,
Y esto, juego de posiciones aparentes, creo que atraviesa tanto la cultura artística más consagrada, la alta cultura, como la cultura de masas, como la cultura popular. Esto nos lleva a el problema del investigador, ¿no? Algo que estuvo planteado en la conferencia del miércoles, ¿no? Cómo posicionarnos, cómo interpretar estos juegos de estrategias y de develación, de en qué lugar vamos a descubrir lo ideológico de estas producciones que intentan aparecer como tan inocentes, pero en realidad nos están en cierto modo imponiendo, manipulando, o sea, están operando ideológicamente. Y cómo interpretar el significado político, político-ideológico, entre bambalinas, latente, inconsciente, en toda práctica cultural. Si bien concuerdo con Grimson que no podemos actuar mecánicamente, o sea, los sectores dominados, subalternos, sus expresiones son la resistencia, y los sectores dominantes la dominación, eso es un esquematismo muy burdo. Sin embargo, tampoco es que no haya conexiones, y que todo sea tan polisémico que se transforma en un arbitrario, ¿no? Hay prácticas que no son político-ideológicas, son goce estético, entretenimiento, diversión, pero también pueden ser varias cosas a la vez, ¿no? El carnaval, bueno, sí, es un acto de resistencia contra medidas del gobierno, contra la dominación de clase, y a la vez de disfrute, de goce estético, de entretenimiento, de placer. Una cosa no quita la otra, ¿no? Y también está atravesado por nociones como la interseccionalidad de las formas de dominación y opresión. Puede ser un acto de resistencia clasista y a la vez un acto de dominación machista, xenófobo, racista. Y después todo esto se complica mucho más con la agencia del receptor y el decodificador. Para algunos será una parte será resistencia, otros dominación, otros entretenimiento. Pero de nuevo, ¿cuál es el lugar del investigador en esta complejidad? El papel del intelectual orgánico, si es algo que todavía lo podemos mantener. Articular a los subalternos, esclarecerlos sobre su condición, mostrarles cómo están resistiendo sin saberlo, escribir un paper inflamado de recalidad para señalar esto. Es la única tarea del analista hallar las brechas por donde se cuelan las operaciones de resistencia, aunque muchas veces ni siquiera se queremos con esto. No sé, Lucía, cómo estoy de tiempo, porque arrancamos. Te avisaba por interno que van 15 minutos, así que estaría bueno ir. Bien, entonces capaz que después retomo las otras dos preguntas, pero por lo menos las voy a plantear en titulares, ¿no? Creo que con lo anterior quise focalizar en ese problema, de subrayar lo importante que es tener presente esa conexión estrecha entre relaciones de poder, ideología y cultura, y en particular cultura popular. ¿De qué modo intervienen el Estado y el mercado? Bueno, desglosaría ambas categorías, complejizándolas a su interior y a la vez articulándolas. El Estado no es siempre lo mismo en todos lados y en diferentes momentos y en periodos históricos. Y también tendemos a pensarlos, a su vez, cada uno como homogéneos, como desarticulados. Pienso que muchas veces el Estado, en el territorio de las culturas populares, interviene combinadamente, produciendo sus efectos, tanto de potenciación como de subordinación. Bueno, ahí había traído alguna serie de ejemplos, sobre todo ligados a mi trayectoria de investigación, que por ahí se puede retomar.
Y respecto a la pregunta sobre si hay una cultura popular de derecha y de izquierda, también de vuelta deberíamos complejizar a qué le llamamos derecha e izquierda y en qué momentos, son categorías históricas, y también juegan las autodenominaciones ahí, es un resguardo que hay que tener. Pero lo central sería que no hay una cultura de izquierda y de derecha, sino que hay una disputa constante en esta noción de batallas culturales que recupero de Said. Hay una disputa constante sobre expresiones culturales populares, también de la cultura de élite, pero sobre todo las populares, que son las que más interesan a esta reunión, en que se disputa en el eje ideológico derecha-izquierda esas expresiones, pero no están aseguradas de antemano, ¿no? Parecería que hay ciertas expresiones que están más afines a ser adscritos a uno u otro eje, donde esa batalla, ese territorio ya está ganado absolutamente, ¿no? El Carnaval de Montevideo sería uno, la murga parecería ser incontestablemente de izquierda, ¿no? El tradicionalismo y criollismo parecería ser de la derecha. Bueno, creo que las cosas son un poco más complicadas. Después está la cuestión de los medios de comunicación, ¿no? Ciertos programas asociados estrechamente a la derecha, a su operatividad política ideológica, ¿no? También podríamos asignar ciertos espacios, ciertos dispositivos culturales y la cultura popular en general ligados a los medios a la izquierda, pero también son territorios en disputa, que no están ganados absolutamente. Bueno, entonces cerraría por acá y en todo caso podría traer algunos de estos ejemplos luego a la discusión si da el caso, ¿no?